A un estudio bíblico más de Hebreos capítulo 10 versículos del 11 en adelante. Vamos a continuar con el estudio correspondiente a esta carta, en la que se nos enseña claramente que usted y yo tenemos completamente acceso a Dios, porque Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, se ofreció con su propia sangre, y ese sacrificio, dice la palabra de Dios, que no era como los sacrificios de los antiguos, sino que este era perfecto, porque era de acuerdo a los requisitos que Dios demandaba. Y esos requisitos no los cumplían ni los sacerdotes antiguos, ni mucho menos las víctimas del sacrificio. Pero Cristo sí cumplió todos esos requisitos. Lea conmigo el capítulo 10 del versículo del 11 en adelante de Hebreos. Hebreos capítulo 10 versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca. ¿Cómo? Nunca. Pero esos eran los sacrificios de los antiguos. Pero el suyo y el mío, ¿qué dice el versículo 12? Pero Cristo, ¿cuántos tenemos a Cristo en el corazón? Pero Cristo, dice la palabra de Dios, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿qué pasó? Un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo ya no volverá a ser sacrificado. Cristo ya no ejercerá, hermano, la parte, ya no quitará, hermano, de nosotros, ya no volverá a ponerse en nuestro lugar, porque ya lo hizo. Amén. Ya no puede ser crucificado por segunda vez. Ya no hay otro sacrificio entonces. ¿Por qué? Porque vino un sacrificio perfecto para usted y para mí. Ese sacrificio es el que a usted y a mí hoy nos tiene. No delante de un pastor, no delante de una congregación, no en un recinto, sino en la misma presencia del Dios Todopoderoso. Por eso es que usted y yo somos invitados en este mismo capítulo a acercarnos confiadamente, dice la Escritura. O sea, que no haya nada que le impida a usted. No lo hay ni lo habrá mientras usted ponga su fe en Cristo Jesús. Amén. No hay estorbos, no hay pecados, no hay nada que le impida. ¿Por qué? Porque el que intercede por usted es perfecto. Amén. Y hizo un sacrificio perfecto, no como el que hacían los sacerdotes, dice. Pero Cristo, el aparte, cuando dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre. Sí, amén. Ya no tenemos necesidad de crucificar al Señor Jesucristo. Amén. Ya no hay necesidad de que vuelva a venir y morir por nosotros. Ya lo hizo. Amén. Y con ese sacrificio que dice, por los pecados se ha sentado a la diestra. O sea, cuando hizo su sacrificio por los pecados de nosotros, ahora, hermano, ya no vendrá como un cordero. Ahora está sentado en el lugar donde ha estado siempre, a la diestra. Y la palabra diestra quiere decir a la derecha. ¿Y a la derecha quién está? El que tiene el poder. Por eso dice la Escritura que a Él se le concedió el poder, a Cristo Jesús. Versículo 13. De allí en adelante, esperando, vaya, ¿qué es lo que se espera? Que Cristo vuelva, amén, iglesia. Pero ya no como cordero, sino como rey. Amén. Vea lo que dicen estos dos versículos. Vamos a leer el 13 y anteriormente vamos a leer el versículo 28 del capítulo 9. Leamos primero el capítulo 9, versículo 28. Oiga lo que dice. Así también Cristo, está hablando de lo mismo, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. ¿Y qué dice el versículo 28 al final? Y aparecerá, ¿cómo? Por segunda vez, sin relación con el pecado,
para salvar a los que le esperan. O sea, esto es a nosotros. ¿Vendrá Cristo nuevamente? Sí, pero ya no tendrá relación con el pecado, sino que aparecerá a salvar, dice. Ahora vamos al estudio que estábamos haciendo, capítulo 10, versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué quiere decir la escritura? Que aparecerá para salvar a los que le esperan, decía el versículo anterior. ¿Ya? Ahora aquí dice que está esperando nada más que sus enemigos sean puestos por el... Miren, hermano, lo que está hablando es que Cristo vendrá a reinar. Es simple y sencillo. Ya no aparecerá como un cordero, sino como un rey. ¿Y el rey qué hace? Se sujeta o sujeta a los demás. Los demás se sujetan a él. Entonces, los enemigos, ¿cómo quedan? Sujetos. Y es por ello que se habla en la venida del reino milenial que Satanás será ¿qué? Encarcelado, hermano, por 1000 años. Y mire, lo que este mundo necesita es que Cristo venga y gobierne. Ahí se acabará todo tipo de crisis, hermanos, económica, crisis social, crisis política. No la podría haber. ¿Por qué? Porque el perfecto reina es Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el problema? Que como Él no está, literalmente todavía no ha tomado el poder, ¿por qué? Está esperando que la gente se arrepienta. Por eso es que hay convulsión, por eso es que hay crisis, por eso es que tenemos esta pandemia, hermano, que se está llevando hasta hermanos, se está poniendo muy difícil la situación a nivel mundial. Pero eso a causa de ¿qué? Que todavía Cristo no ha venido. ¿Pero qué está anunciando? Su venida, correcto. Que pronto viene a arreglar todo esto. ¿Qué necesita el mundo? El mundo ahorita necesita un Salvador, ¿o no? Ya lo está, ya lo hay. ¿Cómo se llama? Jesús. Y ya lo salvó, primero del pecado. Pero ahora necesita el mundo ser salvo de todas estas cosas, hermano, que ninguno, yo creo que ninguno de nosotros aguanta. ¿Cuántos quisiéramos que esto se acabara ya, hermano? Pero solo puede ser si Jesucristo viene, pero para eso tiene que ser Satanás echado en la cárcel por 1000 años. Y de eso está hablando la Escritura cuando dice: pero Cristo, habiendo, el 13, de allí en adelante esperando hasta que sus enemigos, o sea, ¿quiénes gobiernan en este tiempo entonces? Los enemigos de Dios. Usted dirá, hermano, pero si la Biblia habla de que se debe de orar de que se haga la voluntad de Dios allá en el cielo como aquí en la tierra. Si es la oración de nosotros los creyentes, eso se sucede en todos los creyentes. Que se cumpla la voluntad de Dios y se está cumpliendo, sí, allá en el cielo como también en la tierra, sí. Pero también dice la Escritura que el príncipe de las tinieblas es el que tiene cegado al mundo, ¿no, hermano? El mundo por eso está cegado. Y cuando el mundo está cegado por el príncipe de las tinieblas, por los enemigos, ellos van en contra de la voluntad de Dios. Se recuerda el mensaje que Dios nos regalaba el día domingo, ¿verdad? ¿Qué es lo que gobierna este mundo? Las tinieblas. El pecado, las leyes que se están decretando en contra de la voluntad de Dios, ¿o no, hermano? ¿Por qué? Porque sus enemigos quieren tomar el lugar que le corresponde a Dios y lo han usurpado. Y cuando lo usurpan, ellos quieren imponer sus leyes, ellos quieren ir en contra de todo lo que se llama Dios. Y es por ello, hermano, que hasta el día de hoy no se arregla nada en este mundo. Y lo peor de todo es que el mundo ha puesto su confianza en los reyes de la tierra, creyendo que estos han de arreglar la situación. Y Dios nos hablaba a través de un salmo, ¿verdad? Que el príncipe, así como vive, hermano, también de un solo le he quitado la vida y todos sus proyectos, dice, ¿verdad? Se desvanecen de un día para otro, ¿verdad? De un día para otro se mueren, ¿o no? Y la gente pone su confianza en ellos. Pero Cristo Jesús no. Él solo está, hermano, a un paso de hacer que todo esto cambie, pero lo hará cuando Él decida. Él ha anunciado que ha de venir a salvarnos, lo cumplirá. ¿Amén, hermano? Él ha anunciado que va a sujetar a todos los enemigos, lo ha de cumplir. Sí, los pondrá en su lugar y reinará el Señor, sí, con vara de justicia y de hierro, dice la palabra de Dios.
para que todo eso sucediera, tuvo que haber venido primero como un cordero. Ahora dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda, miren qué lindo, hizo perfecto para siempre a los, ¿quiénes son los santificados? Amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los santificados? Usted y yo. Amén. ¿Y cómo? Con ese sacrificio. Es por ello, hermano, que nosotros debemos valorar esta revelación que Dios nos da por medio de su palabra. Miren, hermano, no somos cualquier cosa. Usted puede acercarse a Dios sin ningún tipo ¿cómo le llamamos? Estorbo, que no lo hay, no existe. Y si alguien le dice, pero usted es pecador, sí, pero Cristo se apiadó de mí y tomó mi lugar y se sacrificó para que yo, creyendo en Él, yo tenga acceso. Y quitó los pecados, ahí lo dice. Pero de todos aquellos que se han arrepentido y han creído en Jesucristo como el Señor y como el Salvador de sus vidas, y ya no viven en el pecado porque de allí Cristo los ha libertado, han entendido que el sacrificio que se hizo por ellos es grande, que el que se sacrificó no fue un simple cordero, no, fue el mismo Hijo de Dios. Cuando el hombre hace conciencia de eso, hermano, puede entender lo que dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál fue la ofrenda que se dio por usted? $5, $100, $1.000.000. No. ¿Cuál? Sí, hermano, Él se ofreció. Mire, Él pudo haber dicho, morir por este montón de sinvergüenza. Yo creo que, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos, osara morir alguno tal vez por un justo, dice. Solo Jesús, el justo, por todos los injustos. Esa fue su ofrenda. ¿Y cómo fue? Según el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto. Delante de Dios, ¿cómo está usted? ¿Te falta? ¿Te falta algo? No, está perfecto. Y no solamente perfecto, santificado. La palabra santificado quiere decir apartado. Quiere decir que cumple con las condiciones que demanda ¿quién? El santo. ¿Puede usted acercarse? Sí. ¿Por qué? Ya fue santificado. Entonces, por eso es que la exhortación más adelante, si conocemos esto, ¿por qué vamos a ir otra vez a ensuciarnos? Si el pecado ya nos lo fue quitado del todo, ya no nos es estorbo, ya no debemos de seguirlo. ¿Por qué? Ya lo quitó el Señor, versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, esta es una profecía dada por Jeremías en el capítulo 31, versículo 33, dice lo siguiente, lea conmigo, versículo 16, que dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Miren, hermano, en aquel tiempo la ley fue dada a Moisés y fue escrita ¿dónde? En piedra, ¿verdad? Pero cuando Jeremías estaba dando esta profecía, estaba dando, ya no quiero que la ley esté en la piedra, decía. Quiero que la ley esté ¿a dónde? En el corazón. ¿Y en quién cree usted que debe de habitar la ley? En cada uno de nuestros corazones. Ahí debe de estar escrita. ¿Qué necesita el mundo? Esta ley escrita en el corazón. Pero ¿qué tiene el hombre en el corazón? ¿La ley de Dios o la ley de él? La ley de él. ¿Qué está pensando el hombre? Lo que tiene escrito en su corazón. Y eso es lo que se manifiesta. Usted verá, hermano, que el fin de año, para eso la gente no se va a poner a pensar. Bueno, hace poco, hermano, estaba observando que habían autorizado nuevamente que se hicieran fiestas, hermano, hicieron el carnaval de San Miguel. Un montón de gente allí, hermano, que tienen escrita esta gente en su corazón. Baile, ¿qué más? Inmundicia, todos esos deseos, y como lo tienen en su corazón, lo piensan, y como lo piensan y lo tienen en su corazón, eso se manifiesta en él.
Pero en nosotros no debe de ser así, dice la Escritura, sino que para eso apareció Cristo, para escribir su ley, ¿a dónde? En mi corazón y en el suyo. Amén. Al estar escrita la ley de Dios en mi corazón, estará también en mi mente. Eso es lo que necesita el hombre. ¿Por qué mata al hombre? Porque ¿a dónde tiene el mandamiento? Está escrito en una pared, pero no lo tiene en el corazón. Y por eso mata, por eso roba, por eso extorsiona, por eso adultera, por eso fornica, por eso se rebela contra Dios, porque la ley de Dios todavía no ha sido ¿qué? Escrita en su corazón. Amén. Pero cuando el hombre viene a Cristo, el hombre dice: ¿y qué he hecho con mi vida? He desperdiciado mi vida. Amén. Llevándola de día en día al pecado. ¿Y qué me trajo? Muerte. Pero Cristo me está ofreciendo vida con solamente poner mi confianza en Él, porque Él se sacrificó por estos pecados que yo he cometido. Entonces, ¿a qué lo está llamando Cristo? ¿Qué está sintiendo este hombre en su corazón? El deseo de arrepentirse, de volver al estado original con el cual el hombre fue creado allá en el Edén. Y eso solo lo puede producir ¿quién? Cristo Jesús. Ese es el valor de Cristo en la vida del hombre. Eso es lo que este mundo necesita. ¿Usted cree que hubieran codicias, deseos perversos, si habría en el corazón del hombre la ley de Dios? No habría, ¿verdad? Sería un mundo ideal. Ese es el ideal de Dios, pero ¿por qué no existe? Porque el hombre no se ha arrepentido. Porque los decretos de Dios, ¿cómo son para el hombre? Aburridos. Aburridos, hermano. Si aquí anunciásemos una fiesta, ¿estaríamos solo nosotros? No. Ni en la calle deberíamos de hacerla porque nos vieron. Porque ¿qué tiene el hombre en su corazón? Sus deseos, sus pasiones desordenadas. Pero usted y yo como creyentes somos llamados a tener la ley de Dios en el corazón. Amén. ¿Y por qué, hermano? Porque me trae un beneficio. ¿Cuál es? Versículo 17. Y añade: y nunca, mire qué precioso. ¿Cuándo se va a acordar el Señor de sus pecados? ¿Pero eso cuándo? Cuando yo me arrepienta y ponga mi confianza en Él. Entonces, sería lo que nos está ofreciendo el versículo 17, un gran estímulo. Sería, hermano, como una recompensa, como el fruto de un esfuerzo que debemos de hacer. ¿Cuál es? Creer en Cristo Jesús, porque Él es el que se sacrificó por mí. Obedecer su ley en mi corazón, porque eso es lo que Él quiere. ¿Y cuál es el fruto? Que nunca más se va a acordar de mis pecados cuando yo crea y confiese mis pecados. ¿Qué dice el proverbio? El que confiesa sus pecados y... ¿cómo? No se fue en el proverbio. El que confiesa sus pecados y se aparta. Quiere decir, o sea, pecó, pero reconoció que eso no le es bien. Entonces, ¿qué hace? Ese apartarse es arrepentirse. Esa es la persona a la cual dice que Dios restituirá. Es la que Dios perdona, hermano. Entonces lo que Dios está esperando de este mundo es que se arrepientan, que creen en Él. Y cuando eso suceda, el hombre va a dar cambio. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta, hermano, que la vida que llevaban era agradable delante de Dios. Eso es lo que Dios está esperando de esta humanidad. Y esa es la razón principal por la que Cristo no viene. Alguien va a decir, hermano, es cierto. Por favor, hermana Claudia, léame la primera carta del apóstol Pedro, para que usted vea por qué razones Cristo no viene. Segunda de Pedro, capítulo 3. Esta es la razón por la que Cristo no viene, mi hermano. Oiga lo que dice el capítulo 3, versículo 9. Sí, correcto. Léalo en voz alta. Oiga lo que dice. El Señor no retarda su promesa según alguno que tiene por tardarse. Ajá. ¿Por qué el Señor no viene, hermana Margarita? Porque no quiere que ninguno se pierda. Ese es el deseo de Dios. Allí lo dice la Escritura. Vuelva a leer. Oiga. El Señor no retarda su promesa según algunos que tienen
Algunos creen que Cristo se le olvidó venir. Eso quiere decir, ¿verdad? Pero no es eso. ¿Cuál es la razón? Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que la gente se pierda. Dice que no quiere que ninguno. Entonces, esa es la razón por la que no viene. Está esperando que muchos se arrepientan. Ahora, cuando dice el versículo 17 de Hebreos, capítulo 11, versículo 17, añade: y nunca más me acordaré. Mire, su familia es la que se acuerda de la vida antigua que usted y yo tuvimos, pero Cristo se acuerda. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros los creyentes? Que le hacemos caso a lo que la gente nos dice. ¿Y vos quién somos? Si yo te conozco, mira, si anduviste, hiciste aquello, hiciste lo otro. Acuérdese de estos versículos. Sí, eso dice, pero ya me arrepentí, ya no lo vuelvo a hacer. Por eso ya no me lo recordé, porque ni aún el mismo Cristo me lo recuerda. Amén. Así lo dice la Escritura, no lo digo yo. Así que, hermano, cuando le digan vos no te vas a ir al cielo, mira, has hecho aquello y lo otro, y usted sabe que sí lo hizo, pero en su corazón sabe que eso no le agradó a Dios y dejó de hacerlo, usted siéntase libre, porque Cristo ni tan siquiera se acuerda de esos pecados. Pero si lo seguimos cometiendo, ahí sí hay un problema. Pero si en su corazón le dolió y eso produjo en usted, hermano, arrepentimiento, no solo resentimiento, ¿verdad? Sino que produjo arrepentimiento. Es diferente a resentimiento. Resentimiento es que solo me duela, ¿verdad? Me sienta mal por lo que hice, pero arrepentimiento es que lo deje de hacer. Eso es lo que Dios está demandando de la iglesia. ¿Por qué? Porque si Cristo ya no se acuerda, ¿por qué voy a volver a Él? Quiere decir la Escritura. O sea, era tan inmunda mi vida, que de esa vida el Señor que tomó mis pecados y ni tan siquiera quiere acordarse, ¿no? Fue la razón por la cual se crucificó. Esa fue la razón principal, para ya no recordar el pecado, sino ver en usted una nueva criatura. Versículo 18, pues donde hay remisión de estos, ¿por qué entonces usted ya no necesita estar sacrificando animales, ya no necesita estarse acordando de los pecados? Porque Cristo Jesús fue el que, su ofrenda. ¿Había que pagar algo por el hermano Luis? Sí. El precio que se tiene que pagar por él es la muerte. No dijo Jesús, yo voy a morir por él. Y así como lo hizo por el hermano Luis, lo hizo por todos los que estamos aquí y por todos aquellos que han creído esta palabra. ¿No? Esto es lo bendito de tener a Cristo. Este es el verdadero evangelio, hermano, que Pablo anunciaba. Que Cristo vino, que Cristo murió por nosotros y que Cristo resucitó. Ese es el evangelio. Que nadie le venga con otro evangelio, dice. Ni yo, ni por carta, ni aún un ángel del cielo se les presentase. Ese es el evangelio, que Cristo murió por nosotros los pecadores. ¿Para qué? Para estarnos recordando. ¿Qué dice San Juan capítulo 3? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, oiga, no se pierda. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para qué. Entonces, ¿por qué usted está esperando ver a Satanás? Ay, hermano, mira que tuve un sueño con el diablo. Hermano, reprenda eso, hermano. Si usted sueña con él, quizás es él. Sí, disculpe, hermano, pero un creyente en la mente que decía que tenía la palabra de Dios, ¿verdad? La ley escrita en su corazón. Pero si usted se acuerda, hermano, empieza, ay, hermano, ¿cómo será el demonio? Tendrá 3 cachos, tendrá dientes feos, tendrá cara de cabra. Hermano, déjeme decirle, deje de pensar eso. Mejor póngase a pensar que el Cristo maravilloso, el ser más santo, dio su sangre por usted. Amén, amén, iglesia. Eso, póngase a pensar que yo, siendo inmundo, pecador, hermano, lleno de pecados, el Cristo de la gloria, el ser más santo, dio su vida por mí. ¿Para qué? Para darme valor. Entonces, ¿por qué voy a estar pensando locura, hermano?
¿Por qué se va a poner a pensar, hermano, que esta noche lo va a visitar? Deje de andar creyendo esas locuras, hermano. La Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que Cristo ya no se acuerda más de esos pecados. Ya no volvamos a ir. ¿Por qué? Porque hizo una ofrenda perfecta, ¿o no? Dio un sacrificio perfecto. ¿Y por quién? Por usted. ¿Y quiénes somos? Nadie, hermano. Pues si ese es lo más, como decía se recuerdan del milagro de aquel ciego, era, ¿verdad? Pues eso es lo maravilloso, les decía. Que ustedes no saben quién es, pero a mí me abrió los ojos. Juntó lodo y me abrió los ojos. Ese hombre no es de Dios, le decían a él. Yo no sé si es de Dios o no, solo sé algo, dijo, que Dios no oye a los pecadores. A mí me abrió los ojos, queriendo decir, no pudo haberlo hecho por otro poder, si no haya sido el poder de Dios. Porque si alguien es temeroso, estaba dándole gloria a Dios, aunque no le había visto, aunque no le conocía, hasta más adelante cuando le dice el Señor Jesús, ¿conoces al Hijo de Dios? ¿Quién es para que crea en él? Yo soy, le dice. En ese momento, él entendió que ese Cristo era el que le había sanado los ojos. Así a usted y a mí también. Valoremos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Mire, Cristo no hizo un sacrificio para que todos los años usted y yo estemos llorando, ¿verdad?, por la muerte y por la culpa mía, que sí es cierto, por su culpa, pero no es para estarlo repitiendo, es para creerlo en el corazón. Amén. Es para vivirlo, hermano. Es para darnos cuenta, sí, el ser más santo, que demandaba santidad y que no podía yo tener acceso porque soy pecador, se entregó por mí. Y vean el siguiente versículo. Así que nos van a dar 3 exhortaciones para terminar este estudio, esta parte. Después continuamos con los demás. La primera está en el versículo 19, cuando dice, así que hermano, ¿cuál es la recomendación? Teniendo libertad. ¿Para qué? Para entrar, ¿a dónde? Aleluya. ¿Aquí ha venido usted? ¿Tiene usted alguna atadura? No la hay. ¿Tiene qué? Libertad. ¿Para qué? Mire, hermano, cuánta gente no quisiera ir a ver, hermano, a alguien famoso. Voy a poner un ejemplo. Los artistas, independientemente de quienes sean, que canten, ¿verdad?, o toquen un instrumento, hermano, y la gente se da cuenta que va a venir uno de ellos a algún lugar, la gente paga sus entradas, ¿o no? Paga sus entradas porque quieren ¿qué? Verlo, oírlo. Y pagan, hermano, dicen, la zona VIP donde le queda enfrente vale 200. Esa quiere, dice la gente, porque quiere estar en qué? Enfrente, ¿verdad? Paga un precio, ¿no? Mire, hermano, ¿cuántos quisieran ver el rostro de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un ser santo, hermano, majestuoso. Y si es santo, yo no puedo acercarme a Él. Pero Cristo ahora me da que libertad. Porque Él pagó el precio para que yo llegue hasta ¿dónde? Hasta su presencia. Pero aquí la gente, hermano, paga por ir a verle la cara, hermano. Y aquel medio canta y se embolsó los $300 que le dieron. Y 300 por unos 200 que lo alcanzaron a ver, ahí él hizo su día. Pero súmele a aquellos que ni tan siquiera la ven. Ay, yo fui al concierto de no sé quién. Y así miraba la criatura desde arriba, ¿o no, hermano? La gente paga por ver a un famoso. Hermano, si puedo entrar al lugar donde nadie puede entrar si no es por un sacrificio, al lugar santísimo, por medio de la sangre de Cristo Jesús. Y tengo libertad, no tengo que pagar nada. Amén. Porque ya lo pagaron. ¿Quién lo pagó, hermano? Jesucristo. ¿Y por qué no oramos? Cuando usted ora está entrando al lugar santísimo. Cuando usted lee la Biblia está en el mismo lugar santísimo. Cuando usted está cantándole a Dios, está cantándole al ser santo. Lo mejor de todo, usted está siendo escuchado. Versículo 19, la primera exhortación. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre
Es por mis propios medios. ¿Verdad que no es por mis propios medios? No es porque yo sea un gran hombre espiritual que ayune 40 días, no es porque yo haga vigilia, es la sangre de Cristo, hermano, que me da acceso cada vez que usted cierra los ojos. Señor mío, en ese momento usted tiene libertad. Se necesitan dos cosas: creer y hacerlo, por supuesto. Si lo creo, voy a acercarme, ¿verdad? La primera exhortación es que yo me acerque al lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque tengo libertad para hacerlo. No hay nada que me lo impida. Versículo 20. Por el camino nuevo. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6? Yo soy el camino. El camino de antes, mire cómo era, hermano. Una vez al año a un lugar santísimo hecho en la tierra. Dice, era un lugar, hermano, creado, especial, sí, pero allí era hecho por el hombre. Aunque era hecho por el hombre, era un lugar, hermano, que simbolizaba la misma gloria de Dios, que no cualquiera podía entrar allí, amén, hermano. Y que para que entrara a ese lugar tenía que haber una víctima de un cordero, hermanos, y solo se podía entrar una vez. Ahora el lugar santísimo del cual la Biblia está hablando no es ese lugar terrenal, no es este recinto, es el mismo cielo. Amén. Toda oración, ahora esto debe darnos otra exhortación. Así como yo puedo entrar para orar, también Dios me está observando lo que estoy haciendo. Ay, mi hijo, dice, si yo lo perdoné nuevamente al pecado, ¿verdad? Eso puede decir Dios, porque ante Él estoy completamente desnudo. Versículo 20 estamos, ¿verdad? Por el camino nuevo. ¿Hay un camino? Sí. El de Jesucristo, el único. Por el camino nuevo. ¿Y cómo dice? Vivo. Entonces el otro cómo está. Claro, ¿se acuerdan que hemos visto que la eficacia de aquel sacrificio no tenía ninguna? Solo era simbólica. Y ahora dice que ese camino, ¿cómo era? ¿Por qué? No era perfecto, ¿no? Porque cada rato tenía que estarse haciendo. Pero este no, el que usted tiene no. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Cuando Él fue crucificado, el velo en el templo se rasgó, dice la Escritura. Se rasgó. ¿Qué quiere decir? Ya no hay nada, ya no hay impedimento, ya hay acceso. Porque ese era el velo, hermano, que solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Por eso es que la gente se acercaba, hermano, por medio del sumo sacerdote. Él era el que intercedía. Ahora ya no. Ahora usted tiene un gran sumo sacerdote, Cristo Jesús. 21. Y teniendo un gran... ¿Cuál es la función del sacerdote? Interceder por alguien que no tiene capacidad, cómo poder llegar a Dios. Y ese ser incapacitado somos usted y yo. Necesitamos un intercesor, que alguien intermedie entre nosotros. ¿Y quién fue? Un hombre, Jesucristo. Eso dice el versículo 20, ¿verdad? Por el camino nuevo y vivo, el que nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre el templo terrenal. Aquel sumo sacerdote, ¿a dónde estaba? En la casa de Dios. Y este sacerdote terrenal estaba en un tabernáculo. ¿O no, hermano? Después se le construyó un templo. Pero eso era hecho ¿de quién? Por mano de hombre, ese templo. Pero Cristo, ¿a dónde está intercediendo? ¿En un templo terrenal? En el mismo. Ahí lo dice, en la casa verdadera. Versículo 21 lo dice, ¿verdad? Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Entonces, la segunda exhortación, ¿cuál es? Igual que la primera. Acerquémonos, pues. Amén. Acerquémonos con corazón sincero y
en plena quiere decir seguridad, la palabra certidumbre. ¿Cuántos están seguros que Dios les está viendo? Amén. ¿Cuántos están seguros que Dios les ha escuchado su oración? Amén. Claro que sí. Pero para eso necesito yo entender, ¿verdad?, que yo soy impuro y que es la pura misericordia de Él. Amén. Y yo tengo fe que Él me puede oír, ¿o no, iglesia? Lo dice la Escritura. Entonces, ¿a qué soy? Pero ¿qué hace la gente, hermano? Se aleja. Sale huyendo. Y busca medios cómo llegar a Dios. Ay, ore por mí, hermana. Hermano, usted puede orar, dígale. Claro que pueden orar, ¿o no? Vamos a la iglesia, que voy a ser un mandado. ¿A cuántos de nosotros? Hermana, usted está más cerca de mí que yo de Dios. Dígale, usted también puede estar cerca, lo dice la Biblia. Porque también Cristo murió por ellos. Pero la gente va bien galanda. Ay, ore usted por mí, hermano. Interceda usted por mí. Le están diciendo, no, Cristo ya intercedió también por ellos. ¿Y cuál es el problema? Que no creen. Y como no creen, su corazón no es sincero. Y la palabra sincero quiere decir que ahí no haya nada que podamos decir que le estamos ocultando a Dios. No, porque Él lo ve todo. Yo debo de tener entonces, según el versículo 22, un corazón sincero. Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. O sea, yo debo de creer que ahora estoy predicando en la misma presencia de Dios. Y yo lo creo. Me dijo una vez el hermano Benjamín, el hermano pobrecito sobre la silla le predica, me dijo, no, este versículo me daba una gran exhortación, que yo estaba delante de la presencia de Dios y los hijos están. Amén. Hermano, y no le da pena que son. No, es que yo estoy delante de la presencia de Dios. Amén. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Yo tengo seguridad de que Dios está aquí. Amén. Yo me voy a ir para mi casa y sigue Dios a mi lado. Amén, hermano. Porque dice la Escritura, en cualquier momento yo me puedo acercar a Dios. Dice claramente el versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Esa es otra exhortación. ¿Cómo debe de estar mi corazón? Puro. Y está purificado ya por la sangre de Cristo. Amén. Versículo 22, no he terminado. Purificados los corazones de qué? O sea, no debe de haber en mi corazón, hermano, nada malo. Nada que la misma conciencia nos diga, estás mal. Antes somos llamados a hacer lo correcto mejor. Por eso termina el versículo 22 cuando dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Jesús dijo estas palabras, vosotros estáis limpios ya por la palabra que os he hablado. Que la palabra nos limpie, que la palabra nos purifique, hermano. Usted siente el mensaje fuerte, dele gloria a Dios que lo está purificando. Y si aún, hermano, el Señor utilizase la disciplina, quiere decir que lo va a corregir. ¿Sabe por qué? Es porque le ama. Porque qué padre de vosotros, dice el mismo la carta a los hebreos, no disciplina a sus hijos. Porque si no los disciplina, dice que no son sus hijos. ¿Son qué? Llamados bastardos. Pero aquel que ama, dice que los disciplina. Por eso no somos llamados a qué? A acercarnos con corazón sincero, con una seguridad de que Dios nos escucha, pero también debemos tener purificado el corazón. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 23. Mantengamos, otra exhortación, firme. El que hay que mantener firme, hermano, sin fluctuar. La palabra fluctuar es que no se mueva, sino que está como firme. ¿Y qué debe de estar firme en nosotros, hermanos? Bueno, leamos lo completo. 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra. O sea, lo que usted cree, nadie se lo debe de hacer cambiar. ¿Cuántos creemos que Cristo viene? Amén. ¿Cuántos creemos que Cristo reina ya en nosotros? Amén. ¿Cuántos creemos que Cristo nos escucha? Amén. Esa es nuestra profesión. Eso es lo que predicamos. Eso es lo que creemos. Y si hay turbulencia, pues allí sigue Cristo conmigo. Amén.
pero que no esté, mira, es una exhortación un poco dura, pero la palabra de Dios me está llamando a no estar, no sé hermano si yo me voy a salvar, no sé hermano si hoy el Señor me va a escuchar, no sé si el Señor hermano me quiere todavía. Déjese de eso, que la Biblia dice que soy llamado a no estar fluctuando, a no estar un momento aquí, otro momento allá. Eso quiere decir la palabra fluctuar. Mis amados hermanos, somos llamados a lo contrario. ¿A qué? A estar firmes. Para estar firme necesito un fundamento. El fundamento debe de ser ¿quién? Jesucristo. Ahora, pero el hecho que yo tenga un fundamento no significa, según la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, que no van a venir problemas. Van a venir el qué? Tempestades, ríos, vientos. Pero voy a fluctuar. ¿Por qué? Porque está cimentado ¿a dónde? En Cristo, en la roca. Y Cristo no se mueve. Si estoy en Cristo, no voy a andar para arriba y para abajo. Si tengo seguridad de mi alma, hermano, nadie me va a hacer dudar de mi salvación. Si tengo seguridad de que Cristo es la roca donde estoy fundamentado, sé que soy escuchado por Él. Aunque el pastor diga que a mí Dios no me oye, usted diga eso. ¿Qué parece? Los pastores andamos algo desequilibrados. Podemos decirle, ay hermana, a usted Dios no le oye. Reprenda eso, usted no crea, hermano, porque su Cristo, Él sí le escucha. Amén. Por eso, hermano, quítese esos pensamientos negativos de que Dios no lo oye. Quítese esos pensamientos de que a usted Dios no lo quiere. Mantenga firme su profesión. ¿Cuál profesión? Lo que usted cree. ¿Y qué es lo que cree según el versículo 23? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Tenemos esperanza que seremos redimidos, ¿verdad? Amén. Que estaremos en el reino de los cielos. Amén. Desde ya lo estamos, hermano. Desde ya vivamos en Él. Desde ya manifestémonos como que si el reino de Dios ya vino sobre nosotros. Y sí, ya vino. Versículo 23, no lo he terminado. Porque fiel. La razón por lo que debo de creer esto es porque quien me lo prometió es fiel. Y la palabra fiel quiere decir no miente. Amén. ¿A cuántos hermanos, a cuántas naciones no han engañado durante años los hombres? Esto es más antiguo el engaño, hermano. Dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de la mentira. Ahí está la gente, hermano. Hoy viene un gobernante que nos va a gobernar bien. Este sí va a poner quieto a todo el mundo. Este nos va a dar de comer, hermano. Ahí están engañados, hermano. A los 2 años, ay, viera qué decepción. Hoy todo más caro, hermano. Ya no me alcanza. Mire el cartón de huevo, ¿cuánto vale? Les tengo una noticia. Será más caro. No importa quién gobierne. Pero la esperanza mía no está en cuánto cuestan las tortillas. Amén, hermano. La esperanza mía es que Dios tiene el poder y Él ha prometido que cada día iremos de victoria en victoria porque Él lo prometió. Él es fiel. Él es fiel, hermano. Yo los puedo engañar. Yo les puedo mentir, hermano, y les puedo dar una gran mentira. Allá usted sí me cree. Pero esta palabra no la escribí yo. Yo solo soy el portador del mensaje. El dueño del mensaje no soy yo. El dueño del mensaje es quien dio el mensaje. Vamos a ver, ¿quién dio el mensaje? Dios. Y Él es el que está diciendo que yo debo de estar firme. ¿Por qué? Porque si yo estoy firme en esa esperanza que Él me ha prometido, el que lo ofreció, dice, ¿es fiel Dios? Sí. Ni los esposos ni las esposas son tan fieles como Dios. Bendito Dios, porque es posible, hay fidelidad de cuerpo, pero a veces de pensamiento no. Hermano, se está metiendo en un desierto, hermano, porque vamos a hablar mentira. Porque la Biblia dice, ¿qué dijo Cristo respecto al adulterio? La ley dice no adulterarás. Y eso decían los fariseos, no adulterarás. Pues yo les digo algo, dijo el Señor Jesús. La ley dice así. Pero si uno vio y codició, ¿qué le dijo el Señor que era? ¿Cómo? Era adúltero. Pero le digo el adulterio no es solamente aquel que lo practica físicamente, aquel que realmente lo tiene, es adúltero.
Entonces, delante de Dios, Moisés le dijo que esto era adulterio. Mas yo, ese yo quiere decir, yo soy Dios. ¿Y saben qué dijo respecto al adulterio? No solo el que lo practica, sino aquel que codicia a la mujer de su prójimo. Este ya adulteró. O sea, delante de Dios, ¿cómo estaba? Descubierto. Entonces, de eso nosotros, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos. Amén. Venir a Él y Él perdona esos pecados. Claro que sí. Es lo único que quiere, que nos arrepintamos. Que de allí salgamos, que ya le estemos en eso, hermano. Eso nos va a hacer perdernos, quiere decir el Señor Jesucristo. Y Él es el que promete que si somos creyentes y tenemos esta seguridad en su palabra, Él es fiel porque Él lo prometió. Amén. Terminemos, versículos 24 y 25, con eso terminamos. Y considerémonos, esta palabra es que se incluye el que escribió la carta. Ahí no dice consideren, todos. Y considerémonos unos a otros para, aleluya. Esa es la insistencia de tantos hermanos. Vamos al culto. Cada uno de nosotros tenemos que estimularnos unos por otros. Si me ve decaído, agárrenme la orejita. Pastor, ¿qué le pasa? Vamos a orar ya, vamos a cantarle al Señor. Ese es el estímulo. Hermano, ahí no dice la del escrito, no, ahí dice, vean conmigo el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a qué más, hermano, a las buenas obras. Quiere decir que los creyentes no andan invitando a tonteras, hermano, vamos a ir a una comilona, véngase, lleve cuchumbito y bolsón. Somos llamados a buenas obras, ¿verdad? Amén. Hermano, vamos a traer todos comida y le vamos a ir a dar a ese montón de gente que no tiene allá, que está dormida, hermano. Nadie hace eso. Pero a eso somos llamados. No puedo, hermano. Ahí nadie puede. Vamos a ir a repartir comida, vamos a traer comida, todos vamos a ir a hacer buenas obras, hermano. Vamos a dar testimonio de que Dios está en nosotros. Hermano, es que a mí me cuesta, viera usted. Hermano, vamos a regalar comida. Se traen a toda la familia. ¿O no, iglesia? Hay gente que por eso va a los cultos. Bueno, cuando hay comida, bendito Dios por aquellos que la comida, que buscan esa palabra de Dios. Amén. No sé si hemos aprendido algo. El 25 es la última exhortación. Con esto termino. No dejando de congregarnos o sea que se les ha vuelto ¿qué? Costumbre. ¿El qué? ¿Venir a la iglesia? No, no venir. Si eso, hermano, de que yo me quedo un ratito, eso se me puede volver costumbre, pero bendito Dios por aquel que dice no, voy a ir. Pues de lo que cueste, aquí está. Amén, hermano. Amén. Aquel hermano que es incomodado y que a pesar de que tiene muchas cosas que hacer y dice, no, pero hoy sí voy a ir. Bendito Dios, porque ese en su corazón tiene necesidad. Amén. Hay que estimularnos a eso, dice, ¿verdad? Y no tengamos esa mala costumbre, dice el apóstol. Veámoslo, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que aquí dice exhortándonos el qué. Tanto más. Vale, hermano. ¿Cuál día, hermano? El día de la venida del Señor. El día cuando Él ya vendrá sin relación con el pecado. El día cuando Él vendrá y establecerá completamente su reino. Amén, hermano. Ese día se está acercando. ¿O usted cree que no? Pero ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo el mundo? El mundo está tratando de deshacer esta reunión. Amén. Ese es el fin, hermano. El fin es, hermano, que nosotros dejemos de creer esta palabra y creamos lo que el mundo dice. Vaya, todos van a hacer esto. Ya van todos, ¿verdad? No, hermano, creamos que nuestro Dios es poderoso. Amén. Hermano, pero se va a morir. ¿Acaso sé el primero que me de morir? ¿Ah?
Si ya los que murieron, hermanos, están más felices que nosotros. Ay, hermano, usted cómo es de grosero. Si el hermano Alberto se acaba de morir, él descansa, él lo decía y lo predicaba, y cada vez que Dios me lo ponga en el corazón, lo voy a repetir. Cuando digan Alberto, ¿qué dijo él? A mi nombre yo feliz. No dijo, Señor, aquí quiero estar en la tierra. No. Las últimas veces que yo lo fui a ver, que todavía podía hablar, la tos no lo dejaba al hermano. Estoy seguro de lo que he creído. Así. Porque él tenía seguridad, hermano. Pero nosotros no. Ay, ahí viene otra pandemia. Pero vamos a la playa. Amén, iglesia. Es cierto, gloria a Dios, por eso no me lo reveló carne ni sangre. Hagamos una excursión, todo el mundo va, ¿o no, hermano? Ay, no importa si hay pandemia, hermano. De la misma botella toman los bolos, hermano. Hermano, usted se está como es cierto. Ustedes que los bolos tienen medidas de bioseguridad. El mismo limón usan todo. Porque no se mueren. Hay hermanos que como toman alcohol, mentira, ya está establecido cuando nos vamos a morir. Sí, hermano. Aquí tenemos fecha de vencimiento, le dije a él. El problema es que ahí no me la puedo ver yo. ¿Quién se puede ver aquí? Si se pone en el espejo. Amén, iglesia. Y usted dice, para ver me voy a poner el espejo en el suelo. ¿Se lo podrá ver? No. Pero hay alguien que sí se lo ve. Amén. ¿Sabe quién? El que se lo puso. Amén, gloria a Dios. Estamos entendiendo, hermano. Amén. Entonces, cuando veamos que el día se acerca, cerremos la iglesia. No, cuando veamos que el día que ya se está acercando, congreguémonos, decía la palabra, ¿verdad? No tengamos esa costumbre y acerquémonos confiadamente que tenemos libertad. Amén. ¿Usted cree que Dios se pone mascarilla para oírme? No, iglesia. Dios es un ser santo, no tiene nada que ver con los pecadores, pero oye a los que le temen a través de Cristo Jesús. Él los oye, tienen libertad para orar. Amén. Ya no hay nada que le impida a usted orar. Aquí en la iglesia, en su casa, donde va en el bus, ahí si usted dice, Señor, cubra con su sangre, dele sabiduría, Señor, a este motorista enmarihuanado, diríjalo usted, Señor. Dios lo oye. Amén. Pero si usted va, ay, qué hombre, va enmarihuanado como que es loco allí, ore, hermano. Si eso Dios los ha dejado para que oremos. Así es, amén. ¿O no, iglesia? Sí, amén. Por eso acerquémonos. Yo sé que estoy en la presencia de Dios, amén, hermano. Vivamos como que si Dios está con nosotros. ¿No hemos aprendido algo esta noche? Amén. El mensaje no es para que corramos, sino para que nos acerquemos más, decía, ¿verdad? Para que cada día, hermano, si un día me ve desquiciado, hermano, yo le voy a agradecer. Pastor, ¿qué le pasa? Usted predicaba que había que congregarse. Vaya a llevar ese micrófono y predique. Pero primero arrepiéntase. Yo se lo voy a agradecer. Falló, sí, pero Dios no puede perdonar. No vaya a venir usted con aquello, hermanito, ya me ha llegado a la iglesia. ¿Por qué me va a venir así? Que no me ama entonces. Dígame la verdad. Sí, hermano. Mire, hermano, sin vergüenza, usted pecó. Arrepiéntase, venga al Señor. Dios lo está esperando. No, hermano. Vean los hermanitos. No lo juzgues. Y que pesado, hermano. Si debemos acercarnos, si el Cristo de la gloria así estaba. Amén, hermano. ¿Cómo se crucificó? Amén. ¿Y qué debía él? Nada. ¿Su sangre era pura? Sí. ¿Reunía los requisitos para acercarme a Dios? Sí. ¿Y por qué no me acerco? Ese es el pecado del cual vamos a hablar la próxima semana. Amén. Que la gente no se ha dado cuenta que ya no queda un sacrificio. Ya no hay más. Y aquel que, este es lo que dice el siguiente mensaje, pero eso lo dejo para la próxima semana. Solo es un extra. Si usted lo quiere venir a oír, venga lo que puede. Amén. Dice la Escritura, hermano, que si alguien toma por inmunda esta sangre, ¿sabe qué quiere decir eso? Que no le da el valor, hermano. ¿Qué sacrificio queda más por él? ¿Qué sacrificio queda más por mí si yo digo, al otro día, de todos modos, Cristo?
Eso de que va a venir siempre, tomando por inmundo la sangre de Cristo. ¿Qué sacrificio queda? Dice la palabra de Dios, solo queda un terrible hervor. Así lo dice la Escritura. De juicio, de fuego. Entonces yo mejor me alejo del hervor y me acerco a Cristo Jesús. Amén. Oremos al Señor en esta noche. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos.